El despertador suena mucho antes del amanecer y me despierto de inmediato, porque sé que un minuto de demora se convierte en caos. Primero voy a la cocina, pongo agua a hervir y preparo la papilla para mamá, la que aún puede comer sin demasiado esfuerzo. Mientras se cocina, entro en su habitación, la ayudo a incorporarse, la tomo de la mano, acomodo su almohada. Ella me mira con cierta culpa y dice: "No te preocupes tanto". Y yo, como siempre, le sonrío, aunque sé muy bien que mi vida gira en torno a sus necesidades y que la preocupación ya es parte de mi cuerpo, tan natural como respirar. Sobre la mesita de noche dejo sus pastillas, un vaso de agua y una nota con recordatorios. Antes de salir, la arropo con la manta, reviso las ventanas y solo entonces me permito ponerme la chaqueta y salir rumbo al mercado. Afuera todavía está oscuro, los faroles emiten una luz amarilla y en la parada ya hay varias caras conocidas que, como yo, comienzan a trabajar antes del amanecer. El autobús va lleno y nos apretamos unos contra otros, todos en silencio, cada uno con sus propias preocupaciones en la cabeza. En el trayecto repaso mi lista de tareas: traer cajas con pescado, revisar la rueda del carrito, recoger un encargo para una vendedora mayor que ya no puede cargar paquetes sola. Estas tareas pequeñas llenan mi mente para que no se vaya más allá, a ese lugar donde empiezan los pensamientos sobre la vida que no estoy viviendo. El mercado me recibe con ruido y olores: pan fresco, pescado, cartón mojado, el aroma del café de la cafetería vecina. Los cargadores traen el pescado en contenedores. Varios hombres los bajan del camión. Yo me encargo de las cajas más livianas y ayudo a colocarlas bien para que el agua no se derrame. Si una rueda se traba, tomo la llave y ajusto rápidamente, porque sé que nadie lo hará mejor que yo. A veces hay que levantar entre dos una caja más pesada. Aquí las mujeres también trabajan a pleno, pero las cargas más duras siempre quedan para los hombres. Mi tarea es estar cerca y asegurar que todo fluya sin interrupciones. La gente me conoce como la que siempre encuentra una solución. Inés, ayuda con esto. Fíjate si aquí no está goteando. Sujeta la punta del plástico que se va a romper. Esas frases se escuchan a cada rato y yo reacciono antes de pensarlo. Alguien bromea diciendo que conmigo el orden del mercado es más firme que con cualquier supervisor. Sonrío apenas, porque no me gusta hablar más de lo necesario, pero sé que tienen razón. Me he acostumbrado a que mi presencia sea la garantía de que todo se hará. En el bolsillo siempre llevo un pequeño lápiz y un trozo arrugado de papel. Anoto cosas para no olvidarlas, o a veces escribo pensamientos breves que me llegan de golpe. Es mi pequeña vida secreta, de la que nadie sabe nada. Al mediodía, el mercado está en su punto más alto. La gente regatea en voz alta, elige verduras, discute precios, ríe, y yo me muevo entre ellos como parte de ese gran mecanismo. A veces, para no perder el ritmo, tarareo en voz baja la radio que suena desde la cafetería de enfrente. Viejos cuplés españoles que mi abuelo solía cantar cuando yo era niña me mantienen en pie. Algunos se ríen, dicen que con mi voz espanto el cansancio, y yo no lo niego. Cuando el sol empieza a bajar, los vendedores recogen sus productos, cierran sus puestos, y el mercado se va vaciando poco a poco. Yo recojo los restos, apilo las cajas vacías, me limpio las manos con un trapo y siento ese dolor familiar en la espalda que ya forma parte de mi día. Camino a casa pensando si a mamá le alcanzarán las medicinas hasta el sábado, si podré pasar mañana por la farmacia. En el autobús lleno, viajo de pie, me agarro del pasamanos y observo a los demás
que también vuelven del trabajo, cada uno con sus pensamientos, cada uno huyendo, como puede, del cansancio. Al llegar, voy directo a la habitación de mamá. La ayudo a recostarse mejor, le doy un masaje en los pies, preparo un té caliente. Ella dice que me veo agotada y me pide que descanse un poco, pero yo solo sonrío y le digo que todo está bien. Solo cuando se queda dormida, me permito sentarme a la mesa y sacar mi papelito. Escribo unas líneas. El pescado llegó a tiempo. Hace falta más hielo. Mamá se rió al recordar a la vecina de la infancia. El chico nuevo en la carnicería. Educado, pero callado. Luego borro parte para dejar espacio para mañana. Antes de acostarme, escucho una canción que llega desde el bar de la esquina y me doy cuenta de que mis labios repiten la letra en voz baja. No es para nadie ni para un público, es solo para mí. Un pequeño recordatorio de que incluso en el ciclo interminable del trabajo, todavía tengo mi voz y algo que es solo mío. Y solo entonces apago la luz. Acerco el despertador y pienso, mañana el ciclo se repetirá y volveré a recorrerlo, porque no tengo otra opción. Al día siguiente, el mercado cobró vida incluso antes de que saliera el sol, y yo, como siempre, ya estaba allí, entre cajas, carretillas y voces que se superponían unas a otras. La gente se apresuraba, cada quien ocupado en lo suyo, y yo trataba de estar en todas partes a la vez, ayudar, descargar, levantar, arreglar, para que todo marchara como debía, porque si no lo hacía yo, ¿quién lo haría? Esa mañana noté por primera vez que desde la cafetería de enfrente me observaba más de lo habitual el propio dueño. Manuel, un hombre de unos 60 años, con una chaqueta vieja que alguna vez, quizás, fue azul oscuro, pero que ahora parecía desgastada, como si él mismo llevara años formando parte de ese paisaje de puestos, gente y olores. No se acercó de inmediato. Al principio fingió que acomodaba unos sacos de café junto a la puerta de su local, pero luego, finalmente, se aproximó y me pidió ayuda para levantar 2 sacos pesados, porque su empleado estaba enfermo y se le hacía difícil cargarlos solo. Acepté sin dudar, tomé uno de los extremos y entre los dos los llevamos al interior, donde olía a canela, granos tostados y tabaco. Me dio las gracias y bromeó diciendo que yo era más fuerte que la mitad de los hombres del mercado. Solo encogí los hombros porque no había nada que bromear. La fuerza me era necesaria cada día, no tenía opción. Desde entonces empezó a aparecer más seguido por allí, a veces con un comentario ligero sobre mi exceso de seriedad, otras con una invitación a tomar un café por cuenta de la casa, aunque yo siempre me negaba, explicando que todavía me quedaba mucho por correr y trabajar. Me sorprendí a mí misma, esperando esos encuentros, y aunque procuraba mantener la calma, por dentro sentía como si alguien hubiera vertido un poco de calidez en medio de la rutina, y por eso el trabajo se me hacía menos pesado. Manuel siempre llevaba la misma chaqueta y tenía la costumbre de acomodarse el puño de la manga, incluso cuando ya estaba bien colocado. Sus ojos brillaban con esa atención suave que rara vez se encuentra entre los hombres del mercado, más dados a gritar que a escuchar. Preguntaba por mi madre, por cómo se sentía, y aunque respondía con pocas palabras, pues no suelo hablar de lo personal, notaba que le importaba sinceramente. Le interesaba todo, incluso qué canciones cantaba yo mientras cargaba cajas. Le dije que eran viejos cuplés españoles que solía tararear mi abuelo, y desde entonces, cada vez que sonaba un motivo familiar en la radio, él me lanzaba una sonrisa, como si compartiéramos un pequeño secreto. Ese mismo día, cuando el sol comenzaba a inclinarse
y el mercado empezaba a vaciarse. Volvió a acercarse, esta vez sin sacos ni peticiones. Se quedó a mi lado y, como al pasar, comentó que trabajaba demasiado, que nadie puede soportar ese ritmo sin descanso. Me encogí de hombros. Le dije que no era asunto suyo, pero por dentro sentí que sus palabras me tocaron más de lo que hubiera querido. Él sonrió y dijo que bromeaba, pero yo sabía que no era una broma. Era la observación real de alguien que ve más de lo que parece. La tarde terminó como siempre. Recogí cajas, ayudé a 2 vecinas a cerrar sus puestos y me fui a casa. Pero mi mente ya giraba en torno a él. Me sorprendía admitir que recordaba palabras ajenas, que me descubriese deseando volver a oír su voz y sentir el aroma del café, que ahora parecía parte de nuestras conversaciones. Y aunque me repetía que debía mantener distancia, que mi vida no admitía desvíos del recorrido casa-mercado, sabía que a la mañana siguiente, al llevar la nueva carga de pescado y verduras, inevitablemente volvería a mirar hacia la cafetería, esperando cruzar otra vez su mirada. Unos días después de nuestra primera conversación, todo empezó a cambiar por sí solo. Nos cruzábamos más seguido en el mercado, y él salía de la cafetería no solo para revisar entregas o hablar con proveedores, sino también, simplemente, para pasar por mi puesto y cambiar unas palabras que, cada vez, se alargaban más de lo que requería una charla casual entre conocidos. Manuel hablaba despacio, con un tono calmado. En su voz había algo tranquilizador, como si construyera pausas a propósito para que uno pudiera sentir cada palabra. Eso me sorprendía, porque en el mercado todos están acostumbrados a gritar, a correr, a negociar rápido y en voz alta. Pero él parecía vivir en otro ritmo, uno distinto al de la prisa general. Sus historias eran sencillas, pero llenas de calidez. Recordaba cómo, muchos años atrás, trabajó de camarero en una gran ciudad, cómo soñaba con tener su propia cafetería, un lugar pequeño, sin pretensiones, donde los clientes se llamaran por su nombre y el aroma del café recién molido permaneciera en el aire, incluso después de cerrar. Se reía al contar anécdotas con clientes, y yo también me reía, aunque en el mercado todos me conocían como alguien que casi nunca sonríe, siempre tan ocupada. Me sorprendía lo fácil que salía la risa, como si siempre hubiera estado en mí, pero se me hubiera olvidado cómo dejarla salir. Manuel empezó a notar cosas que otros pasaban por alto o no consideraban importantes. Se dio cuenta de que tarareaba bajito cuando creía que nadie me oía. Notó el lápiz en mi bolsillo y me preguntó para qué lo llevaba. Cuando le conté que a veces escribía pensamientos en pedacitos de papel, no se rió con condescendencia como lo habrían hecho otros, sino que asintió con seriedad, como si reconociera algo valioso en ello. Sentí que, por primera vez, no solo me escuchaban, sino que me veían, que alguien realmente quería saber quién era yo más allá del trabajo, del cansancio, de las responsabilidades que nunca terminan. Esas charlas me atrapaban, y cada vez más deseaba postergar un momento en la faena solo para oír una historia nueva suya o contestar a sus preguntas. La gente del mercado empezó a bromear diciendo que me había vuelto más blanda, que ahora tenía humor, algo que antes nadie había visto. Pero yo no decía nada, ni siquiera a mí misma quería admitir que algo dentro de mí estaba cambiando. Al mismo tiempo, era consciente de que él se acercaba más que nadie en muchos años, y eso me asustaba un poco, aunque tampoco podía alejarlo. Una tarde, cuando el mercado ya casi se había vaciado y estábamos junto a su cafetería, me ofreció un vasito de papel con café y dijo que era por cuenta de la casa.
Luego, en voz baja, añadió que merecía algo más que una rutina interminable. En ese momento, su mano rozó la mía. Instintivamente, retiré los dedos, porque cualquier cercanía me parecía peligrosa, pero el corazón me latía tan rápido que no pude fingir indiferencia. No dije nada, solo acepté el café, tomé un sorbo y supe, con certeza, que me sería difícil volver a poner distancia entre nosotros, porque la línea que tanto tiempo había cuidado empezaba a desdibujarse. La noche siguiente, cuando el mercado ya cerraba y la mayoría de los vendedores se apresuraban a regresar a casa, yo me quedé un poco más, recogiendo restos de cajas y apilando cajones vacíos. Fue entonces cuando Manuel volvió a aparecer cerca, como si hubiera estado esperando que nos quedáramos sin testigos. Esta vez no empezó con bromas ni preguntas, simplemente dejó frente a mí una taza de café y dijo que era para mí, porque trabajaba demasiado, seguido sin descansar. Al principio quise rechazarla, pero el aroma del café recién hecho y la calidez en su voz me hicieron aceptarla. Nos sentamos sobre una vieja caja de madera junto a su cafetería, mientras la calle ya se sumía en la penumbra y los últimos ecos del día se desvanecían a lo lejos. Manuel hablaba despacio, con firmeza, y, de repente, en medio de la conversación, se inclinó un poco más cerca y dijo, casi en un susurro, como si no quisiera que nadie más oyera: «Te mereces algo más que esta rutina, Inés. Tu vida no debería limitarse solo al trabajo y al cuidado de tu madre». Sentí cómo sus dedos rozaban los míos con suavidad, y aunque retiré la mano al instante, algo cambió dentro de mí. El corazón se aceleró de golpe, y la idea de que había permitido que él cruzara un límite invisible no me soltó durante muchas horas. No dije nada, solo miré hacia la oscuridad que envolvía las filas vacías del mercado, intentando ordenar mis pensamientos, pero aún así sentía su mirada, cálida, atenta, y eso me hacía sentir demasiado viva, demasiado visible, cuando normalmente no era más que una sombra discreta entre las prisas ajenas. Cuando por fin me levanté y dije que debía irme, él solo asintió. Pero en sus ojos quedaba flotando aquella frase que acababa de decirme, y esa misma frase seguía resonando dentro de mí mientras caminaba por la calle oscura rumbo al autobús. En casa acosté a mamá, le hice un masaje en los pies, le preparé una bebida caliente, y solo entonces entendí que mi cabeza seguía atrapada en ese momento, en el roce, en las palabras, en esa sensación de que se había abierto un nuevo espacio ante mí, uno donde podía imaginar algo más allá del trabajo interminable y la enfermedad. Pero al mismo tiempo, la culpa me apretaba el pecho. Sabía que mi deber era estar con mamá, mantener el mercado en orden, no permitirme fantasías sobre un hombre el doble de mayor, que quizás solo buscaba compañía en su propia soledad. Esa noche no pude dormir. Me giraba de un lado a otro, escuchando cada respiración de mamá en la habitación contigua, preguntándome si realmente merecía algo distinto, si mi vida no estaba ya definida, simple, gris, subordinada a las necesidades de los demás. Pero, a pesar de todos esos pensamientos, cuando por fin cerré los ojos, me alcanzó de nuevo la sensación de aquel instante en que él me tocó la mano, y supe que ese recuerdo no desaparecería al día siguiente, sino que se quedaría conmigo, manteniéndome en tensión y empujándome hacia decisiones para las que aún no estaba preparada. Una semana después de aquella noche, nuestros encuentros se volvieron visiblemente más frecuentes, y ya era evidente que no tenían nada de casualidad. Manuel encontraba mil pretextos para aparecer justo cuando yo terminaba el trabajo, cuando recogía los cajones
o incluso cuando tomaba una breve pausa para recuperar el aliento tras un largo día. Esos momentos se convertían para él en oportunidades para detenerse a mi lado, iniciar una conversación y para mí, en una escapatoria fugaz del torbellino interminable de tareas. Al principio, nuestras charlas eran ligeras, casi superficiales. Él bromeaba sobre mi concentración. Yo me encogía de hombros. Pero pronto comenzaron a adquirir otro tono. Me hablaba de su vida, de su juventud como camarero en la capital, de su sueño de abrir una pequeña cafetería que oliera a café y pan recién hecho, no al artificio frío de los grandes locales. Escucharle era sorprendentemente fácil. Sus historias llevaban la calidez que siempre faltó en mis rutinas. Con cada día me permitía hablar más, y no solo con frases generales, sino con pequeñas confesiones, sobre el cansancio, sobre las noches en vela junto a mi madre, sobre el miedo constante a quedarme sin fuerzas y quebrarme. Él escuchaba con atención, sin interrumpir, solo asintiendo de vez en cuando, y en su mirada veía algo que hacía mucho no sentía en nadie, un deseo genuino de comprender, no solo de oír. Eso también me cambiaba a mí. Entre las palabras surgían pausas largas que ya no tenía prisa en llenar, porque en esos silencios había algo nuevo y turbador. Y eso hacía que mi corazón se acelerara, como si me advirtiera que el peligro estaba cerca. Pero no quería alejarme. Empecé a notar que me situaba demasiado cerca, que inclinaba la cabeza más de lo necesario, y que cuando él reía, yo también lo hacía, aunque por fuera intentara mantener mi habitual contención. Los otros vendedores lo notaban, y aunque nadie decía nada directamente, sus miradas hablaban más que las palabras. Algunos incluso bromeaban, diciendo que por fin había aprendido a vivir más allá del trabajo. Yo fingía no escuchar, pero por dentro sabía que tenían razón, aunque me diera miedo admitirlo. Una tarde, cuando el mercado ya se apagaba y, casual o no, nos quedamos los dos, él me acompañó hasta la puerta de su cafetería. Sentí que en el aire flotaba algo no dicho, una expectativa que no podía posponerse más. Frente a la puerta se detuvo, me tomó la mano, con tal naturalidad, como si fuera un gesto de siempre, y se inclinó hacia mí. El beso que siguió no fue rápido ni accidental. Fue lento, atento, profundo. Cada segundo se estiraba más que un suspiro, y sentí que toda mi vida en ese instante cambiaba de rumbo. No era una simpatía ligera ni una muestra de amistad. Era algo peligroso, porque rompía las barreras que llevaba años levantando. Pero también era atractivo, porque me daba la sensación de estar realmente viva. Cuando soltó mi mano, traté de mantener la calma, pero por dentro todo se mezclaba: miedo, emoción, culpa. Yo guardaba silencio. Él tampoco dijo nada. Solo nos quedamos allí, sabiendo los dos que ya no había vuelta atrás. De camino a casa, los sentimientos encontrados luchaban dentro de mí. Una parte susurraba que había traicionado mis propios principios y el deber hacia mi madre. La otra afirmaba que, al fin, tenía derecho a al menos un sorbo de otra vida, una vida no limitada por el trabajo ni por las necesidades ajenas. En casa hice todo como siempre. Ayudé a mamá a acostarse, le di la medicina, preparé un té caliente, la arropé con la manta. Pero incluso en esas rutinas habituales se infiltraba la sensación de una nueva realidad, porque ahora sabía que me sería difícil volver a la antigua cotidianidad, donde solo era trabajadora del mercado y la hija de una madre enferma. Permanecí mucho tiempo tendida en la oscuridad, escuchando la respiración tranquila de mamá, convenciéndome de que todo había sido solo un error. Pero mi corazón se empeñaba en recordarme que lo que pasó frente a la cafetería fue real.
y esa certeza me perseguía, por más que intentara huir de ella. Poco después de aquel beso que cambió para siempre mi percepción de lo cotidiano, supe una verdad que golpeó más fuerte de lo que podría haber imaginado. Resultó que Manuel no era tan solitario como me lo había parecido al principio, pues a su lado siempre estaba una mujer de su edad llamada Carmen, quien le proveía la bollería fresca para la cafetería y, como descubrí, mantenía con él una relación que iba más allá de una simple colaboración. Un día, al entrar al fondo del local, los encontré por casualidad sentados juntos a una mesa. Su mano descansaba sobre la de ella, como si fuera algo habitual, natural, establecido desde hacía mucho tiempo. Me invadió una sensación como si el aire se volviera de repente denso y difícil de respirar. No pude pronunciar palabra alguna. Simplemente me quedé congelada en el umbral. Al notar mi presencia, él retiró la mano con prisa, como temiendo que lo hubiera entendido todo, pero ya era tarde. Aquella imagen se había grabado en mi memoria y ninguna explicación podría borrarla. Cuando nos quedamos a solas, intentó explicarme que Carmen era una amiga de toda la vida, alguien que lo apoyaba desde hacía muchos años, que entre ellos no había más que amistad y la costumbre de estar cerca. Pero en su voz sentí una inseguridad que dolía más que la propia escena de sus manos entrelazadas sobre la mesa. Lo escuchaba mientras dentro de mí nacía una duda que crecía con cada minuto. Tal vez yo solo era para él un sorbo pasajero de juventud, un capricho, una manera de sentirse aún vivo y necesitado, pero no alguien con quien realmente quisiera construir un futuro. Me desgarraba por dentro una lucha constante. Una parte de mí seguía aferrándose a él, recordando sus palabras cálidas, su atención, la manera en que me miraba. Pero la otra gritaba que me estaba engañando, que me había dejado arrastrar por una historia donde mis sentimientos siempre estarían en segundo plano. Esa noche traté de mantener la calma, de hablar con voz firme, pero mis manos temblaban y lo único que realmente quería era salir corriendo de la cafetería y no volver jamás. Sin embargo, mis pies parecían clavados al suelo. Esperaba que él dijera algo, algo convincente, algo que despejara mis sospechas y me diera el sostén que tanto necesitaba. Pero en lugar de certeza, escuché excusas entrecortadas, y eso solo alimentó mi duda, dejándome con la sensación de haber caído en una trampa sin salida clara. De camino a casa, sentía cómo el pecho se me oprimía de pensar que tal vez había entregado una parte de mí a un hombre que nunca tuvo intención de pertenecerme por completo. En casa, mamá me preguntó por qué estaba tan triste. Le respondí que estaba cansada del trabajo, porque no podía confesarle que en realidad era otra cosa lo que me consumía. La batalla entre lo que deseaba y lo que había visto con mis propios ojos. Esa noche tardé en dormirme, intentando poner orden en mi mente, pero cada intento fallaba. Cada estante mental se tambaleaba porque no conocía la verdad. Y esas palabras que él dijo, amistad y costumbre, no me consolaban. En mi corazón sonaban como una sentencia. Después de aquel episodio, traté de alejarme de Manuel. Me repetía a mí misma que lo mejor era mantener la distancia y concentrarme en lo verdaderamente importante, en el trabajo y en cuidar de mi madre, porque eso siempre había sido mi vida. Sin embargo, él, como si percibiera mis intentos de escapar, empezó a buscarme con más insistencia. Aparecía junto a mi puesto durante las descargas, cuando cargábamos sacos pesados con los demás. Traía café, bromeaba como si nada hubiera pasado, y su sonrisa tenía la misma fuerza de antes,
aunque yo intentaba convencerme de que ya no debía sucumbir ante ella. Su presencia era como una llama. Me asustaba, pero al mismo tiempo me atraía, porque sabía perfectamente que podía quemarme, y aún así no tenía fuerzas para mantenerlo lejos. Cada vez que se acercaba, mis intenciones de mantener la distancia se deshacían y todo volvía a empezar. Breves conversaciones, roces sutiles, su mirada penetrante que me hacía sentir importante, aunque en el fondo ya dudaba de su sinceridad. Fue precisamente por esos sentimientos contradictorios que comenzaron las peleas entre nosotros, algo que nunca antes había sucedido. Yo intentaba detenerlo, preguntarle directamente qué quería de mí, pero él evitaba dar respuestas claras. Una vez le dije abiertamente que no podía ser esa persona que vive esperando, aguardando a que él se decidiera entre mí y su compañía habitual. Se enfadó y me respondió que yo era demasiado categórica, que la vida no podía reducirse a decisiones simples, que él me quería cerca, incluso si no estaba listo para prometer nada. Sus palabras me dolieron, porque sentí egoísmo en ellas. Él quería tenerlo todo, mi presencia, mis sentimientos, mi entrega, pero no estaba dispuesto a renunciar a nada de su vida para darme la seguridad que yo necesitaba. Estas discusiones me agotaban más que el trabajo diario en el mercado, porque allí al menos sabía lo que tenía que hacer: levantar una caja, reparar un carro, ayudar a una anciana a cruzar un pasillo resbaladizo. En cambio, con él, todo era incierto y doloroso. Me descubrí temiendo cada nuevo encuentro. ¿Diría otra vez algo que me hiciera dudar? ¿Volvería a evadir una respuesta directa, dejándome sola con mis pensamientos? Y aún así, no podía romper este vínculo por completo, porque incluso en los momentos de rabia y decepción, seguía sintiéndome atraída hacia él con la misma intensidad que al principio. Esa contradicción me carcomía por dentro. Manuel actuaba como si nada grave estuviera ocurriendo, como si las discusiones fueran una parte natural de cualquier relación. Pero para mí eran recordatorios constantes de que hablábamos lenguajes distintos. Yo ansiaba claridad, al menos un mínimo de certeza, mientras que él se conformaba con lo que pasaba aquí y ahora, sin garantías, sin planes. Y cada vez que intentaba resistirme, sin ceder ante su encanto, él encontraba la manera de derribar mis defensas. Una palabra, una mirada, un simple roce en la mano, que volvía a poner en marcha ese ciclo de dudas y pasión del que no podía escapar. Pasó otra semana y empecé a notar que mi madre me observaba con más atención, como si intentara adivinar lo que yo intentaba ocultar. Aunque estaba débil después del derrame, sus ojos seguían siendo agudos y capaces de ver mucho más de lo que yo quería mostrar. Empezó a preguntarme por qué me veía distinta, por qué mi cansancio había cambiado por una especie de tensión extraña, como si no solo trabajara más, sino que también viviera con algo escondido. Una noche me lo dijo directamente: «Tienes a alguien, ¿verdad?». En ese momento sentí una oleada de culpa subir por dentro. Sabía que debía decir la verdad, pero las palabras se me atascaron en la garganta, y en lugar de eso, solo me encogí de hombros y respondí que eran imaginaciones suyas, que simplemente estaba agotada. Pero en el fondo, sabía que ella veía a través de mis negaciones. Cada conversación como esa me hacía sentir aún peor. Durante el día, intentaba mantener la distancia con Manuel para no dar lugar a sospechas, y por las noches, cuando mi madre me miraba con una tristeza silenciosa en los ojos, sentía que traicionaba su confianza al esconder algo que, tal vez, podría causarle dolor.
Mi vida comenzó a dividirse en dos partes. En casa, era la hija que debía entregarse por completo al cuidado de su madre, y en el mercado me convertía en una mujer que, aunque no lo admitiera en voz alta, necesitaba calor, una mirada, atención, y precisamente eso me hacía sentir culpable ante mí misma. Una vez me armé de valor para contarle a Manuel cuánto me costaba todo esto, cómo me pesaba esta doble vida, cuánto temía perder a mi madre, y al mismo tiempo no podía renunciar a los sentimientos que él había despertado en mí. Él me escuchó con atención, asintiendo, y parecía entender cada palabra. Pero cuando esperaba que dijera algo que calmara mis dudas, solo dijo: tienes derecho a vivir, no solo a cumplir con tus deberes. Su voz era suave, pero esas palabras desataron en mí una nueva oleada de incertidumbre, porque había tanta verdad en ellas, y al mismo tiempo tanta hipocresía. Él mismo no estaba dispuesto a sacrificar nada para estar verdaderamente conmigo. Guardé silencio mucho tiempo después de esa conversación, intentando no mostrar cuánto me había afectado. Pero por la noche, mientras me sentaba junto a la cama de mi madre y la observaba quedarse dormida lentamente, pensaba que mi vida realmente estaba limitada por las paredes del apartamento y las filas del mercado. Y quizás era cierto que nunca me permití tener algo solo mío. Sin embargo, al mismo tiempo, me atormentaba comprender que sus palabras no estaban respaldadas por acciones. Y si seguía su consejo, solo me quedaría a solas con mi culpa. Cada día la tensión crecía más. Cada vez mentía más a mi madre, que confiada me preguntaba por mis cosas, y sentía con mayor claridad que entre Manuel y yo no existía esa seguridad que tanto anhelaba. Trataba de justificarlo, me repetía que simplemente no sabía expresar sus sentimientos, que necesitaba tiempo, pero en el fondo ya sabía que la razón no era esa, sino que su vida ya tenía sus propios límites, y dentro de esos límites no había espacio para mí. Pasó otro mes, y mis dudas no se disipaban, al contrario, se volvían cada vez más pesadas. Cada vez que veía a Carmen cerca de la cafetería, sentía como si estuviera en un territorio ajeno, un lugar al que me habían dejado entrar solo por un momento, como distracción, pero donde nunca se pensó que yo permaneciera. Antes, su presencia no me parecía peligrosa. Era una mujer mayor, que parecía tranquila, segura de sí misma, como si todo en su vida ya estuviera en orden. Pero después de ver sus manos entrelazadas con las de Manuel, cada paso suyo, cada mirada, incluso una simple sonrisa, empezaron a parecerme insinuaciones, señales de que sabía mucho más de lo que yo quería admitir. Una mañana, cuando el mercado apenas comenzaba a llenarse de gente y yo colocaba pescado en los mostradores, Carmen se detuvo junto a mí y empezó a hablar con tal naturalidad que al principio no entendí qué buscaba. Me preguntó si me gustaba trabajar con café, como si fuera una pregunta neutral, pero sus ojos brillaban con esa curiosa intensidad que parecía más una prueba encubierta. Respondí con contención, diciendo que ya tenía suficiente trabajo y que no tenía nada que ver con el café. Ella sonrió, como si en mi tono hubiera captado algo que confirmaba sus sospechas. La siguiente vez, se acercó mientras yo ayudaba a una anciana a cargar una bolsa pesada de verduras, y me preguntó si Manuel era realmente tan buen hombre como todos decían. Esa pregunta sonó como si ella supiera ya la respuesta exacta y solo esperara a que yo me quebrara, a que confesara lo que no debía. Sentí cómo el frío me envolvía, porque su tono era demasiado simple, casi amistoso, pero detrás de esa sencillez se escondía algo punzante.
Sabía que esas preguntas no eran inocentes, que solo tenían un propósito: hacerme sentir ajena e innecesaria. Su sonrisa era más cortante que cualquier palabra. No me acusaba abiertamente. Actuaba con sutileza, como si solo quisiera conversar, pero cada frase suya golpeaba justo en mis puntos más débiles. Empecé a evitarla, a pasar rápidamente frente a la cafetería, a huir de encuentros. Pero el mercado era un espacio demasiado pequeño, y escapar por completo era imposible, porque todos estábamos ligados por el trabajo, los productos, las entregas. No quería hablar de esto con Manuel, porque temía escuchar de sus labios lo que confirmaría mis peores sospechas. Pero por dentro sentía que Carmen se acercaba a propósito, como si probara los límites de mi resistencia. Cada vez que aparecía y decía sus frases aparentemente simples, pero demasiado precisas, sentía que me robaban el derecho a estar en paz, que me dejaban claro que yo era solo una huésped temporal en una casa ajena. Se volvió insoportable. Empecé a notar que yo misma estaba cambiando. Mi concentración en el trabajo se desmoronaba. Confundía precios, me equivocaba con el cambio, y mis compañeros me miraban sorprendidos, porque antes me conocían por mi precisión y atención. Sentía que cada palabra de Carmen seguía viva dentro de mí, mucho después de que se iba, y que mi corazón reaccionaba con dolor no solo a su presencia, sino también al silencio de Manuel, que nunca me daba claridad, solo me dejaba suspendida en una incertidumbre de la que no veía salida. En esos momentos quería gritarle, decirle directamente que me dejara en paz. Y al mismo tiempo quería desaparecer por completo, porque no tenía fuerzas para enfrentarla, ni para cortar definitivamente el lazo con Manuel. Sentía que me estaba perdiendo, que ya no me pertenecía a mi propia vida, que me había convertido en una pieza de un juego ajeno, donde las reglas las dictaban otros. Y esa sensación de impotencia me volvía aún más vulnerable. Una noche lluviosa, cuando el cielo estaba cubierto de nubes grises y el mercado se vació mucho antes de lo habitual, me senté junto a mi puesto de pescado, mirando con cansancio los charcos brillantes entre los pasillos, pensando solo en llegar a casa y asegurarme, una vez más, de que mamá estuviera bien. Mis manos temblaban por el frío y mis pensamientos eran tan pesados que apenas notaba a la gente a mi alrededor. Y justo entonces, Manuel apareció de repente, se inclinó y, sin importar la presencia de unos cuantos comerciantes que recogían sus productos, me abrazó con fuerza, como si quisiera demostrar algo no solo a mí, sino al mundo entero. Sus manos cálidas contrastaban con el viento helado, y por un instante sentí renacer en mí esa sensación de seguridad que hacía tanto tiempo no conocía. Pero al mismo tiempo me invadió una vergüenza ardiente, porque todo era demasiado abierto, demasiado evidente. Lo aparté rápidamente, temiendo que nuestras miradas revelaran más que cualquier palabra. Intenté volver al trabajo, fingir que no había pasado nada. Sin embargo, más tarde esa misma noche, mis pasos me llevaron por sí solos a su cafetería, aunque me repetía una y otra vez que iba solo para ponerle fin a todo, para decir lo necesario y no dejar nada en el aire. Dentro hacía calor, olía a canela y a pan recién horneado, y cuando él se acercó con esa misma sonrisa que yo intentaba odiar, mis intenciones se deshicieron, y otra vez estábamos demasiado cerca el uno del otro. Nuestro beso, esta vez, fue más largo, más sincero, sin excusas, sin esconder la pasión, y en él había tantas contradicciones que sentía cómo mi corazón lo deseaba y a la vez se resistía, desgarrado entre el deseo y el miedo.
Ambos sabíamos que esta relación solo traería problemas, que no me daría más que confusión, pero precisamente esa conciencia del peligro la hacía más intensa. Sentía cómo me debilitaba bajo el peso de esa pasión. Pensaba en mamá, que me esperaba en casa, que seguramente volvería a preguntarme por qué llegaba tan tarde y en que cada día mi mentira se volvía más gruesa. Pero en ese momento no tenía fuerzas para detenerme, porque ya no me guiaba el deber, sino el deseo. Los celos hacia Carmen me desgarraban tanto como la culpa frente a mi madre. Cada vez que la veía junto a él, me parecía que yo era solo una sombra, una mujer temporal en su vida, y que él jamás renunciaría a la estabilidad que ella le ofrecía. Intenté hablar con él sobre eso, pero siempre encontraba las palabras para evadir una respuesta clara. A veces bromeaba, otras desviaba la conversación o decía que no era como yo lo imaginaba, que solo me estaba haciendo ideas, pero en sus ojos no veía la determinación que necesitaba para disipar mis dudas. Esa noche, después de nuestro beso, llegué a casa aún más tarde de lo habitual. Cuando entré en la habitación de mamá, ya estaba dormida, pero en la mesita junto a la cama estaba intacta la bebida caliente que le había dejado antes de salir. Ese pequeño detalle me golpeó más que cualquier palabra, porque entendí que mientras yo me dejaba arrastrar por mis emociones, ella seguía sola en su debilidad. Retiré silenciosamente el vaso, la arropé con la manta y me senté a su lado, sintiendo cómo crecía dentro de mí un peso de culpa que ninguna palabra de Manuel podía acallar. Desde entonces, ya no pude ver nuestras citas como antes, porque cada una se convirtió en un desafío a todo lo que me sostenía. Mi deber hacia mamá, mi respeto por mí misma, incluso mi concepto de lo que significa la honestidad. Me sentía arrastrada por un remolino del que ya no podía salir sola, y cada paso que daba me hundía más en una situación donde no había ganadores, solo dolor, vergüenza y una pasión que se consumía más rápido de lo que yo podía comprender su verdadero precio. Con el tiempo, mi cansancio empezó a manifestarse no solo por dentro, sino también por fuera, en pequeños detalles que los demás notaban antes que yo misma. Antes podía hablar con un cliente, contar el cambio y vigilar que los compañeros no confundieran las cajas, todo al mismo tiempo, pero ahora me encontraba cada vez más olvidando cosas simples. Un día, confundí un pedido para un restaurante. En vez de 3 cajas de pescado fresco, entregué solo 2, y no me lo recordaron hasta que el conductor volvió furioso. Intenté justificarme, pero sentí que mis palabras sonaban vacías, porque nadie antes había escuchado excusas de mí. Aún más, me impactó otro momento. Una mujer que siempre compraba filetes conmigo me pidió, con una sonrisa, que los cortara un poco más finos. Y yo, sin siquiera escucharla del todo, le respondí bruscamente que no tenía tiempo para caprichos. Ella me miró sorprendida, tomó el paquete y se fue en silencio, y sentí como todos a mi alrededor se giraban hacia mí. La gente me conocía como alguien que nunca era grosera, y en sus miradas había más que juicio. Había sorpresa mezclada con compasión, como si por primera vez vieran en mí una debilidad. En casa, las cosas tampoco iban mejor. Mamá se debilitaba, y yo ya no tenía fuerzas para cuidarla con la misma atención de antes. Una noche me pidió una taza de té, y le respondí que la haría más tarde, porque aún tenía cosas pendientes para el mercado. Cuando finalmente entré a su habitación, ya estaba dormida, y la taza seguía vacía. Me senté a su lado y sentí una punzada de vergüenza, porque sabía que antes jamás habría dejado su pedido sin respuesta. Mientras tanto,
Manuel también cambiaba a su manera. Aparecía con menos frecuencia por mi puesto, pasaba más tiempo en la cafetería, y cuando yo entraba allí, ya no quedaba entre nosotros esa chispa viva que solía hacerme sentir especial. Sus conversaciones se habían vuelto cortas, como si siempre tuviera prisa, y aun cuando estábamos a solas, encontraba pequeñas tareas: revisar el molinillo, acomodar las tazas, en lugar de mirarme a los ojos. Sentía que me alejaba de él, pero al mismo tiempo no podía soltarlo, porque aún vivía aferrada a los recuerdos de aquellos momentos en los que su atención era todo mi mundo. Mis compañeros empezaron a decirlo abiertamente, que ya no era la misma. Uno de los cargadores me dijo un día: Inés, pareces otra persona, no te reconozco. Y en su voz no había reproche, solo asombro. Sonreí para ocultar cuánto dolían esas palabras, porque en el fondo sabía que tenía razón. Realmente me estaba volviendo alguien distinta, y esa nueva versión de mí no me gustaba en absoluto. Cada noche, al acostar a mamá, pensaba en cómo antes era fuerte, inquebrantable, y ahora apenas me sostenía en pie. Mis anotaciones en pedacitos de papel se volvían más breves. En lugar de pensamientos o pequeñas observaciones, solo escribía tareas secas que debía cumplir. Nada de poesía, ninguna fantasía, solo líneas mecánicas que al día siguiente podía repetir palabra por palabra. Todo esto se acumulaba y pesaba tanto que cada mañana despertaba con la sensación de que el día ya estaba perdido, aunque aún no hubiera comenzado. Sabía que pronto algo pasaría, que alguna línea sería cruzada, y entonces mi vida cambiaría para siempre. Pero al mismo tiempo ya no tenía fuerzas para detenerme, ni para cambiar de dirección. Simplemente seguía adelante, como si manos ajenas me arrastraran y yo estuviera demasiado agotada para resistirme. Cuando llegó el día en que mamá ya no estaba, entendí que todo el mundo a mi alrededor perdió de inmediato sus contornos habituales, porque todo lo que aún me mantenía en pie desapareció para siempre y solo quedó el vacío en el que se hundía toda mi vida. Me desperté por la mañana y de inmediato sentí que algo no estaba bien. En el departamento reinaba un silencio inusual. No se oía su llamado, ni el crujir de la manta, ni ese leve tintineo de los platos cuando intentaba levantarse para hacer algo por sí misma. Entré en su habitación y la vi acostada en calma, como si solo estuviera dormida, pero en mi interior ya sabía que ese sueño sería el último. Y cuando el médico, al que llamé, simplemente asintió en silencio, sentí que todo había terminado. Los días posteriores al funeral pasaron como en una niebla. Cumplía con todas las acciones necesarias. Hablaba con parientes y vecinos. Aceptaba las condolencias, pero por dentro estaba como de piedra, porque dentro de mí no había ni lágrimas ni voz, solo un vacío denso que llenaba cada célula de mi cuerpo. Esperaba que Manuel viniera, que apareciera al menos un momento para apoyarme, porque eso era lo que más necesitaba. Pero no vino ni siquiera al funeral, y eso fue el golpe final, después del cual ya no pude buscar más excusas. Comprendí que todos mis años, todas mis fuerzas, todas mis emociones, se las había entregado a alguien que nunca tuvo la intención de estar conmigo cuando realmente lo necesitaba. Aún intenté verlo algunas veces. Pasaba frente a la cafetería, lo esperaba en el mercado, pero lo único que recibía eran leves gestos desde lejos, miradas cansadas y la ausencia de cualquier palabra que pudiera darme esperanza. Y entonces lo comprendí finalmente. Él simplemente se retiró, dejándome sola, porque para él nuestros encuentros
siempre fueron solo una forma de sentirse joven, un respiro breve de su rutina, mientras que para mí fueron todo. Y justamente eso me convirtió en una persona que se quedó sin nada. El mercado seguía con su ritmo. La gente venía y se iba, reía, discutía, regateaba, y todo continuaba como si nada hubiera pasado. Pero para mí se volvió vacío, porque ya no tenía ni a mamá esperándome en casa, ni esa ilusión de calor que encontraba en los encuentros con Manuel. Caminaba entre los puestos, hacía mi trabajo como siempre, pero cada sonido me resultaba ajeno, cada olor me recordaba la pérdida, y ni siquiera los rostros conocidos me daban ya sensación de pertenencia. Mis días ahora se reducían a acciones mecánicas: descargar cajas, acomodar el producto, contar el cambio, limpiar detrás de mí, y ninguna de esas tareas tenía sentido, porque las hacía solo por costumbre, no porque quisiera o creyera en su importancia. Por las noches volvía a un departamento vacío, donde las paredes se sentían demasiado grandes y frías, donde ya nada recordaba la presencia de mamá, y mis notas en pedazos de papel habían perdido su significado, porque ya no tenía a quien contarle ni los más pequeños detalles del día. En la memoria solo quedaba el olor a café, ese que sentía cada vez que entraba en la cafetería de Manuel, y que ahora me perseguía incluso en la calle. Estaba en el aire cuando pasaba frente a tazas vacías. Estaba en mis cosas, que habían tocado sus manos por accidente, y estaba en mi imaginación cuando despertaba por la noche. Pero ahora ese olor no traía calidez, era solo un recordatorio de la pérdida y de que mi vida terminó tan silenciosamente como había empezado, solo que ahora sin sueños y sin aquellos por quienes vivía. Comprendí que me había quedado sola, no solo en la realidad, sino también en mis propios pensamientos, porque ya no había en mí esa esperanza que alguna vez me sostuvo, incluso en los días más difíciles. Y ahora cada nuevo día se parecía al anterior, y cada noche parecía más larga que la anterior, porque ya nada importaba cuando no hay nadie que te espere o crea en ti.